Es Radio. Las 2, la 1 en Canarias. Servicios informativos. En unos segundos hablamos del fiscal general del Estado porque tenemos noticia de ultimísima hora, pero déjeme antes que les cuente que con tantos frentes abiertos judiciales, lo cierto es que el futuro de Sánchez y el PSOE se augura complicado, pero es que no han pasado ni 72 horas desde que hemos estrenado este 2025 y la trama Koldo ocupa ya todas las portadas de la prensa que se hacen eco hoy de esos vídeos de las declaraciones en el Tribunal Supremo del exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Declaraciones que chocan entre sí porque aquí todo el mundo quiere escurrir el bulto y asegurar que no han cometido irregularidad alguna porque se encargaban los restantes. Es lo que ha hecho, por ejemplo, el exministro Ábalos, que ha negado haber cometido irregularidad o conducta delictiva alguna. Se ha escudado en que él, como ministro, se limitó a firmar una orden ministerial para la adquisición de material sanitario y entonces fueron los técnicos los que actuaron. Reitera que él no participó en nada. Los modificados, ha dicho el ministro, o no sé quién, he oído, porque todo esto es de prensa, que los hacen los técnicos. Yo como ministro no firmo además nada. Los ministros nos hemos quedado con una firma protocolaria. La última firma que se produce es siempre la del secretario de Estado. Pero los ministros no firmamos nada, no intervenimos en ningún proceso. Por lo tanto, yo no lo sé. Yo he trasladado lo del ministro Fuente porque lo he escuchado. Pero yo sería incapaz de identificar ninguna obra de esas. Hacía alusión al día en el que el ministro actual de Transportes aludía que era muy complicado y que con las declaraciones de Aldama estaban metiendo en el saco a muchas más personas porque en esas mesas de contratación había más técnicos al margen de lo que pudiera hacer o no el ministro. De la misma forma, como van a escuchar, Ábalos también ha negado haber cobrado mordida alguna. ¿He recibido alguna vez cantidades de dinero en metálico procedentes del señor Aldama? Nunca. Y lo que hace ante el juez para apuntalar supuestamente su defensa es poner tanto distancia con Koldo García, al que ha degradado de asesor asistente personal, que llegó hasta él a través del secretario de organización del PSOE, dice él, a través de Santos Cerdán. Me lo propuso Santos Cerdán, lo hemos dicho muchas veces, efectivamente, porque las veces que había coincidido en Navarro también era a través de Santos, y me lo propuso para esta dedicación. Koldo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, para hacer esta labor. Y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba. Yo cuando llego a ministro tengo la disponibilidad de nombrar 5 asesores, miembros del gabinete, y yo en agradecimiento, en reconocimiento al tiempo que había estado conmigo, le digo que siga estando conmigo. Y si degradó a Koldo García, lo mismo hizo en esa declaración ante el Supremo José Luis Ábalos con Víctor de Aldama. En todo momento subraya el exministro que venía de parte de Koldo y sostiene que no tenía ninguna relación personal con él. Es compartido con él algunas comidas también, siempre con Koldo, pero no sé cómo se deriva o cómo se entiende una relación personal. Si usted me dice que confiaba, y eso es lo que el fundamento de una relación personal, la confianza como para pedir algunas cosas, le digo que no, que he tenido siempre suficiente pudor como para no pedir nada. Y los ejemplos que usted me ha trasladado, los tests, yo siempre se lo encargué a Koldo, siempre entendí que se pagaban, y creo entender, no sé cuál es el proveedor, pero me parecería que habría varios. Lo que ocurre es que su discurso choca de lleno con la declaración de Aldama, porque el conseguidor de la trama relató ese mismo día todo lo contrario, es decir, defendió ante el Supremo que tenía una estrecha relación con el exministro y los suyos, paseándose como perro por su casa por el Ministerio de Ábalos y no solo, también por la sede socialista de Ferraz, donde, y esto es verídico, le hemos visto en repetidas imágenes y fotografías. Yo entraba al Ministerio sin ningún tipo de control, porque mis matrículas de los vehículos estaban autorizadas, y entraba por la zona que entra el ministro. Es más, subía a la planta noble del ministro por el ascensor del ministro, y Ábalos, en este caso, y el señor García, no solamente al señor Sánchez, sino a otros miembros del ministerio, le decían que, bueno, pues que básicamente lo que yo les dijera estaba consensuado con ellos.
De igual forma, defendió ante el juez Aldama que realizó pagos de mordidas a Ábalos y a Koldo y que se le dijo que parte de esos pagos iban también al Partido Socialista. Hasta 250.000 euros en efectivo, dice el cabecilla de la trama, que entregó a José Luis Ábalos en su propio despacho. Y como muestran los vídeos, defendió el pago del piso de la novia del exministro, así como el contrato del piso de Atocha para los encuentros supuestamente con señoritas en los que ha implicado al ministro Ángel Víctor Torres, al que ha acusado también de haber pedido a Koldo García hasta 50.000 euros por la presunta adjudicación irregular de contratos de material sanitario. Declaraciones que han corrido por todos los informativos desde la pasada tarde, que ocupan hoy todos los diarios, pero que no ha visto la ministra de Inclusión, Elma Saiz, que en Televisión Española a primera hora lo ha utilizado como excusa para, una vez más, no mojarse, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados, y de paso darle también un palo al Partido Popular, que de eso sí que no se olvida. No he tenido ocasión, estaba pues con ustedes, pero mire, ha cambiado el año, empezamos con nuevos propósitos, pero hay algo que no cambia y es la contundencia. La actitud que tiene el Partido Socialista ante cualquier atisbo de corrupción es colaboración con la justicia, transparencia y total contundencia, caiga quien caiga, y quien tenga pruebas que las aporte. Máximo respeto a los procedimientos judiciales, pero desde luego total contundencia, y eso no va a cambiar en este 2025. Espero que el Partido Popular, su oposición, vaya más allá de intentar alimentar la desinformación, el lodo, y desde luego, evidentemente que se ponga a hablar de las cuestiones que preocupan a la ciudadanía y se avenga, como lo que hablábamos ahora, a modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, por ejemplo, entre otras cuestiones. Sin duda la inmigración preocupa a la ciudadanía, ministra, pero también la corrupción, que según el CIS de Tezanos se disparó hasta 7 puntos tras el caso Koldo, que acecha al Gobierno y al Partido Socialista. Y por cierto, la solución a la presión migratoria no puede pasar solo porque el PP ceda las pretensiones del Ejecutivo sin que él mismo colabore para sufragar a esos gastos que supongan el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las diferentes autonomías, si es que finalmente se llega a un acuerdo. Tampoco puede pasar porque cedamos la gestión de las fronteras en forma de aduanas a países como Marruecos. Es radio. Es noticia con Noelia Bautista.